del inicio de la resistencia. Es el tiempo del pueblo. Con la participación de los compañeros Hugo Blanco, compañero quechua de Perú, Claudio García, con la ponencia que hacer con esto aquí, y Josefa, delegada del CNI en Oaxaca. Vamos a comenzar con la participación del compañero Claudio García con su ponencia que hacer aquí con esto. Bueno, ¿se escucha? Solo aclarar que somos del colectivo que hacer aquí con esto, un nombre largo pero muy buenas tardes a todas y todos. Es una alegría participar como colectivo en este evento, como académicas y académicos de muy distintas disciplinas que somos y no somos. Sí, pero más que eso, como un colectivo integrado por personas con muy distintas formas de pensar, preocupadas por la manera en que se ha institucionalizado el conocimiento, excluyendo la memoria, y por cómo, al hacerlo, se administra y metaboliza una amnesia colectiva desde las escuelas y desde las universidades. Este evento lo realizamos como colectivo y también como red universitaria anticapitalista, y se inscribe dentro de la Jornada Global de la Lucha en Defensa de la Vida y de nuestros territorios Samir Flores Vive, y dentro de las Jornadas por la Vida y contra la Guerra en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nos llena de coraje ver cómo la guerra capitalista se extiende contra los pueblos, no solo de México, sino también de América Latina. Y los invitamos también a pensar en conjunto y a organizarnos para denunciar la limpieza étnica que está llevando a cabo el gobierno dictatorial de Turquía, con el aval de los Estados Unidos, en Rojava, en Siria, donde una confederación democrática de pueblos kurdos, árabes, asirios y muchos otros de muy distintos credos ha logrado no solo detener el avance del terrorismo y del fundamentalismo, sino también construir una zona de paz y una forma de vida democrática, anticapitalista, antipatriarcal, feminista y comunitaria. Vemos también cómo las compañeras y compañeros Achuar, Awa, Chachi, Cofán, Quichua, Epera, Huancavilca, Shuar, Siona, Secoya, Guaraní, Záparo, Sáchila, Manta, con su rebeldía y de la mano de otros pueblos del Ecuador, consiguen ganar mucho más que la derogación de un decreto. Habíamos pensado en iniciar nuestra participación así. El 12 de octubre el discurso oficial pretende conmemorar e incluso celebrar el supuesto descubrimiento del continente, que unos llaman nuevo, pero que en realidad es milenario y que siempre ha albergado muchos mundos. Llamarle encuentro entre dos mundos a lo que en realidad fue invasión. Luego nos dimos cuenta que una idea similar fue pronunciada por Andrés Manuel López Obrador el 25 de marzo de este año desde Comalcalco, cuando publicó un video en sus redes sociales anunciando que había enviado una carta al rey de España y al Papa Francisco solicitando perdón por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia. No fue descubrimiento, dijo, fue una invasión. Quedó revelada entonces una estrategia, la reapropiación de discursos que se conformaron a través de siglos de luchas de los pueblos. Claro que fue una invasión, esta es una discusión estéril. Seguramente, de ser consecuentes con esta declaración, se debería exigir reparación de daños para todo el continente y con seguridad el detenimiento de todo extractivismo en el presente, de toda explotación del humano y de la naturaleza. El problema que nosotros hemos observado estriba en cómo esta invasión colonialista ha sido continuada por el propio Estado mexicano después de la independencia hasta nuestros días, siempre bajo el pretexto de que la diversidad lingüística, la diversidad cultural, pero sobre todo la diversidad de formas de organización territorial y políticas que provienen fundamentalmente de los pueblos originarios son, según el Estado, un obstáculo para lograr una única nación unida. Pero sabemos que el indigenismo nacionalista ha tenido en la historia diversos rostros y posiciones ideológicas que pueden ir desde el discurso liberal hasta el discurso de izquierda e incluso el socialista.
Este indigenismo, que toma fuerza política y se institucionaliza en las primeras décadas del siglo XX, ha pasado de ser uno eminentemente racista, influido por las teorías del eugenismo sobre la superioridad de las razas que estaba en boga en esos años en Europa, a ser uno aparentemente incluyente e incluso progresista. Sin embargo, el problema de este sigue siendo el mismo. Creado y planteado casi siempre por intelectuales y funcionarios, el indigenismo sigue siendo un proyecto político y social para someter a los intereses económicos y políticos el territorio del cual un Estado productivista se siente el dueño único. En este sentido, el indigenismo sigue sirviendo para dividir la resistencia, para despojar pueblos de sus territorios bajo el pretexto de mayor productividad y crecimiento económico, y aceptando la multiplicidad solamente cuando ésta le sirve a su proyecto de nación y condenándola cuando no coincide con su pensamiento único. No obstante, desde el zapatismo de la revolución, la falacia del discurso integracionista del indigenismo ha sido una y otra vez desmentida por los pueblos. Muchas políticas indigenistas están fracasando rotundamente. No han sido pocos quienes han reparado en esta reapropiación estratégica del discurso. El lenguaje, pues, es un territorio más en disputa. Entre cartas y mañaneras, la 4T pretende tener el monopolio de la primera y la última palabra sobre el presente, sobre la realidad, sobre la historia, sobre el futuro. En el comunicado de los compas zapatistas, Obertura la realidad como enemiga, podemos leer: a su modo y con poderosa tecnología, el sistema combate a la realidad de la mejor forma, creando una alterna y atrayendo a ella la atención y la energía de la gente. Se mira y califica positiva o negativamente a los gobiernos por su popularidad virtual, no solo por sus decisiones, ni por sus actos, ni por la manera en que afrontan los imprevistos. Así, malos gobiernos triunfan en las benditas redes, aunque la realidad real se empecina en marchar hacia el abismo. La realidad virtual cubre con pudor al rey desnudo, y el tirano se presenta como demócrata, el reaccionario como transformador, el imbécil como inteligente y el ignorante como sabio. Por eso decidimos no hacer su juego, sino cambiar de terreno y hablar de la realidad, que es su peor enemiga. Participamos en este evento no solo como red, sino de la mano de quienes, como nuestros compañeros, pero también como Huitzilapan y Tlanisco y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, se encuentran al frente de una guerra capitalista para denunciar que después de 527 años el colonialismo hacia los pueblos originarios continúa. El capital ha sido históricamente el gran colonizador. En sus estructuras se han reconfigurado las relaciones de dominación y explotación implementadas desde la conquista, pasando por la conformación de estados-nación formalmente independientes hasta la actual fase de acumulación por desposesión. Para ello, el Estado-Nación ha sido el principal operador y reproductor del colonialismo sobre las etnias, pueblos y nacionalidades subalternizadas, imponiendo las normas coloniales en todas las dimensiones de la vida social, económica, política, social, culturalmente, y en diferentes niveles, interno, internacional y transnacional. La posición de dependencia de Estados-Nación que han atravesado por largos procesos de colonización como el nuestro se debe a su articulación con el mercado mundial y a las relaciones de dominación y a la explotación implementadas por empresas de capital transnacional que operan al interior de las naciones, renovando constantemente las relaciones de colonialismo interno dentro de los estados nacionales. La reapropiación de los discursos de los pueblos en la carta de AMLO enviada al rey de España es una clara muestra discursiva de la renovación colonialista. Recordemos que esta carta fue enviada después del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que resiste al proyecto integral Morelos, que le promete ganancias al gran capital, no solo mediante el gasoducto y la termoeléctrica, sino también mediante la industrialización de toda la región, a costa de la contaminación de las aguas y tierras, el despojo y la descomunalización de los pueblos que viven allí, y bajo la promesa de la futura explotación de miles de trabajadores. La construcción de este proyecto estuvo a cargo de empresas españolas, algunas de ellas vinculadas a la monarquía española mediante concesiones otorgadas por Pemex. En su campaña AMLO se había opuesto al PIN y había prometido cancelarlo, pero ya como presidente traicionó a los pueblos y se puso del lado del capital,
posiblemente temiendo el costo que implicaría cancelar un proyecto tan anclado al capital internacional gracias a la lucha del frente. Ante la imparable resistencia de nuestros compañeros, el presidente los llamó radicales de izquierda y conservadores, contribuyendo al clima de desprecio y violencia que permitió que al día siguiente de su declaración nuestro compañero fuera asesinado por grupos narco-paramilitares. Luego vino la consulta amañada que violó toda suerte de derechos de los pueblos a una consulta previa, libre e informada para aparentar un consenso en torno a la imposición de este proyecto, y es precisamente en ese contexto que envía AMLO la carta solicitando al rey de España y al Papa que se disculpen para virar la atención de los medios de comunicación hacia otro lado y ocultar las prácticas de colonialismo interno y su complicidad con el gran capital en la que los de arriba están implicados. De este modo, el colonialismo asume diversas formas en la vida cotidiana: expropiaciones, despojos de territorios, sobre todo de pueblos originarios, aunque también existe la gentrificación, para la implementación de proyectos de infraestructura o productivos, empobrecimiento por saqueos, desempleo, precarización salarial, extensas jornadas laborales, procesos de producción intensiva, control represivo por policías y otras mediaciones similares. A las luchas de liberación contra el colonialismo le corresponden las guerras internas operadas por los estados para socavarlas, guerras de baja intensidad como política contrainsurgente. Los tres frentes sobre los cuales operan estas guerras, militar, paramilitar, instituciones civiles y opinión pública, reproducen a su vez las relaciones coloniales sobre los pueblos. Los pueblos organizados como el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, junto con el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, están llevando a cabo una lucha incansable por el territorio y por la reconstitución integral de los pueblos. Pero pensamos que su lucha por el territorio puede ser también un lugar de confluencia de las luchas tanto de los pueblos organizados en el CNI-CIG y el EZLN, como de otras luchas y procesos que hacen frente al despojo y exterminio, armas por excelencia del capital. Pensamos que la lucha por el territorio puede contener la lucha en contra de los megaproyectos a los cuales los pueblos están resistiendo, pero también en contra de las formas en cómo el poder se apropia de los territorios de la resistencia, desde los discursos, los símbolos, las demandas y las consignas. El poder está intentando menguar todas las resistencias, no solo persiguiendo y asesinando, sino también apropiándose de sus símbolos y expresiones. Mientras los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena luchan por la defensa de los territorios, de sus tierras, de su forma de organización, hay quienes defienden el cuerpo como un territorio y quienes pensamos que la universidad es también un territorio en disputa. Entonces, tal vez debamos entender el territorio en cierto modo como lo entiende Silvia Rivera Cusicanqui, al mismo tiempo que como un espacio físico, como una trama de imaginarios y representaciones y un tejido lingüístico y semiológico que entreteje a una comunidad consigo misma y con el cosmos, en un proceso de autoconstrucción permanente. Esta lectura plantea un modo político y económico completamente otro, alterno y alternativo al modo mercantil de la territorialización estatal. El territorio es para el capitalismo un espacio para la conquista, las guerras, la acumulación originaria, la implantación de formas simbólicas e ideológicas, los cuerpos como articulaciones para los modos de dominio, el lenguaje como territorio de dominación y legitimación. Pero nosotros pensamos que el territorio también es un lugar de encuentro de dinámicas que nos atraviesan a todos. Mientras los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena luchan por sus tierras, por sus formas de organización, hay quienes defienden entonces al cuerpo como un territorio y quienes pensamos que la universidad y sus discursos y epistemología son también un territorio en disputa. Este territorio tiene en su centro una serie de disputas de los grupos de poder con sus comunidades. Hay las políticas de privatización y de construcción de una universidad que forme las bases que el capital necesita y no las que como sociedad queremos o necesitamos. Pero hay las formas de auténtica política democrática también, las formas plebeyas que siempre están en su seno. Hay muchas tensiones en torno a los planes y programas de estudio, en torno a las formas de construcción del conocimiento, en torno a supuestos saberes verdaderos al interior de la academia. Cuando comenzamos a redactar este texto, habíamos escrito que las paredes de la universidad deberían de ser más porosas
que deberían dejar entrar a la universidad lo que está fuera de ella. Pero pronto nos dimos cuenta que el espacio de exclusión son también los saberes que producimos sistemáticamente en la universidad, las maneras hegemónicas de entender el mundo. En este valle, desde 1554, las universidades y centros académicos han reproducido la función histórica del monopolio del saber, y sin embargo la comunidad universitaria también ha sido porosa, está atravesada por las violencias, contradicciones y desigualdades del supuesto afuera. Entonces somos nosotros quienes hemos producido nuestra propia realidad virtual, nuestro propio cerco de ignorancia, que nos dicta todos los días que las y los universitarios no somos ni podemos ser un sujeto político, que nuestro trabajo es meramente describir o a lo mucho interpretar la realidad o la historia, pero no transformarla. Por eso volvimos a leer de nuevo a los compas. La inteligencia no muere, no se rinde, si acaso se esconde y espera el momento de convertirse en escudo y arma. En los pueblos zapatistas, en las montañas del sureste mexicano, a la inteligencia transformada en conocimiento le llaman también dignidad. ¿Con cuánta frecuencia nos dedicamos nosotros a citar y recitar discursos más o menos elegantes, construidos al interior de estos muros, sin prestar oídos a otros conocimientos, a los conocimientos de otros que son de estas comunidades, a los conocimientos de otros en ese supuesto y lejano allá afuera? Pensamos que las formas de colonialidad están imbricadas en la producción de saber, pensamos que una forma de escuchar y dialogar con los otros saberes, no caben en las modas académicas. Tal vez algo de esto sea cierto, pero también tenemos muchas dudas si hay también ahí formas de apropiación. Y todo parece indicar que sí, que esto es lo más probable. Es por ello que si no cambiamos los modos de producción del conocimiento, siempre terminaremos apropiándonos de la dignidad de los pueblos y de la dignidad de otros, y también excluyendo incluso a quienes son de aquí mismo. Entonces, en lugar de defender la ignorancia como nuestro territorio, la escucha verdadera de los saberes diversos y de las luchas de los pueblos tendría que traducirse en modos de organización de lo común en la universidad, en las comunidades de nuestra universidad. Entonces nuestro reto es ese, transformar la universidad, y a eso estamos convocando a 527 años de que iniciara la resistencia, a 457 años de que se fundara la primera universidad en este valle, puesto que eso sería una escucha verdadera. Y es por esto que no podemos dejar de apoyar al EZLN, en especial ahora que nos han enseñado con la expansión de los caracoles de todo lo que son capaces, ni al Congreso Nacional Indígena y al CIG, que están avanzando positivamente contra las formas colonialistas anteriores y de la 4T, ni a quienes están en resistencia en Ecuador, en América Latina, en Kurdistán y en otras partes. Pero al mismo tiempo, porque esta es una de las mejores formas de apoyarles, pero también porque lo necesitamos, porque hay poco tiempo y el poco tiempo que tenemos nos lo arrebatan, tenemos que recuperar nuestro territorio como territorio común y no como propiedad, para así poder producir conocimiento, romper el territorio de la ignorancia, los cercos, los muros y las guardias nacionales de la ignorancia, para solo entonces poder empezar a organizar nuestra propia dignidad. Colectivo ¿Qué hacer aquí con esto? 12 de octubre del 2019, hoy es 14. Agradecemos al colectivo ¿Qué hacer aquí con esto? Y al compañero Claudio García. Cedemos entonces la palabra a la compañera Josefa, delegada del CNI en el estado de Oaxaca. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Josefa Sánchez Contreras, soy del pueblo Zoque de San Miguel Chimalapa, istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En principio quiero expresar que es para mí un enorme placer, gusto, conocer en persona aquí al compañero Hugo Blanco, quien es un referente latinoamericano en la lucha de nuestros pueblos del continente.
la lucha por la tierra. También quiero agradecer al colectivo que ha convocado a este evento, colectivo que está aquí con esto, ¿verdad? Y la red universitaria anticapitalista que se forma en el marco de las convocatorias del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, quizá la invitación ha sido un poco apresurada, pero pues estamos aquí a compartir la palabra, la reflexión, el análisis en la toma de estos espacios que también son nuestros, como dice el compañero, también son territorios en disputa. Y bueno, mi participación se va a centrar en dos puntos, uno que tendría que ver con platicarles un poco la problemática que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec con respecto al tren interoceánico y a los megaproyectos que se han venido instalando desde principios del 2000 por lo menos, y lo otro tendría que ver con, de ahí, caracterizar un poco cómo este gobierno actual de la Cuarta Transformación ha venido acompañando, imponiendo también estos megaproyectos. Y bueno, el segundo punto pues tendría que centrarse en la resistencia de nuestros pueblos, en la defensa de los territorios, de nuestros territorios. Pues a 527 años de reconstitución integral de nuestros pueblos, ¿no?, de resistencia indígena, negra y popular, pues queda decir que seguimos existiendo y con ello se sigue defendiendo la base material que sostiene esa vida comunal, ese modo de vida, esa espiritualidad también, que es la tenencia de la tierra comunal, ¿sí? Entonces, para ir empezando con el primer punto, pues en el Istmo de Tehuantepec, desde principios del 2000, se viene promoviendo lo que ustedes ya saben, el Plan Puebla-Panamá, ¿no?, que ahora se llama tren interoceánico, ¿no? Este proyecto no se ha logrado instalar del todo, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y actualmente pues se llama tren interoceánico. Este megaproyecto no ha sido, no se han informado a las comunidades, no se han informado del todo en qué consiste, no se han mostrado mapas, ¿no? El encargado de este proyecto se llama Marín Molinedo, ¿no? Es el director, digamos, y es el que ha estado encabezando los foros convocados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para hacer supuestas consultas, ¿no?, con base a los convenios internacionales. Sin embargo, estos foros del INPI no han dado la información suficiente y por el contrario, lo que más prevalece en esos espacios pues son ofertas de proyectos asistencialistas, ¿no?, de proyectos de gobierno, ¿no?, de proyectos que se quedan en el asistencialismo, como hemos visto en otros gobiernos, ¿no? Esto es una parte, ¿no? No hay del todo esa información a nuestros pueblos y claro, pues los pueblos asisten pensando, sin saber, ¿no?, sin saber de qué se trata, sin saber si se está poniendo a consulta, porque ni siquiera cumple con los requisitos de una consulta, ¿no?, que pretende ser libre, previa e informada, ¿no? Este proyecto interoceánico, también hay que decirlo, es un viejo sueño colonial, ¿no?, por ser punto estratégico entre el vínculo del Golfo de México con el Océano Pacífico, ¿no? No es un proyecto nuevo, ¿no? Vienen en otra modalidad, quizá en este momento, en este siglo XXI, pero es parte de una misma narrativa que tiene que ver con la continuidad del despojo de nuestras tierras, ¿no? Las primeras intenciones de conectar tanto el Golfo de México con el Océano Pacífico pues vienen desde Hernán Cortés y con la instauración de las primeras haciendas, ¿no?, haciendas marquesanas, haciendas dominicas,
y que son los primeros momentos de la privatización de nuestras tierras, son los primeros antecedentes de la formación de latifundios, ¿no?, en este país, en lo que sería este país, ¿no? Esto se ha venido renovando con el paso del tiempo, con los gobiernos liberales, por supuesto que han sido uno de los grandes antecedentes también de reforzar este carácter de la tierra privada, ¿no?, con las leyes de desamortización de Benito Juárez, ¿no?, que ahora está siendo retomado justamente por el gobierno actual, ¿no?, este carácter liberalista, ¿no?, este carácter juarista más que liberalista, ¿no?, y que fue uno de los golpes más fuertes a la tenencia de la tierra, ¿no?, y que de esa forma se ha venido forjando toda esa tenencia privada que hoy día posibilita o abre la posibilidad para que entren las empresas privadas, ¿no? O sea, no es de un día para otro, ¿no?, es algo que se viene forjando, pero que hoy día, una vez más, los pueblos, al menos en el Istmo de Tehuantepec, y como lo ha mostrado el Congreso Nacional Indígena también en otras partes del país, siguen reafirmando y defendiendo este carácter comunal de la tierra, este carácter ejidal de la tierra, ¿sí? Entonces, vemos que si seguimos toda esa narrativa de despojo colonial, que como decía el compañero, se viene forjando desde hace 527 años, ¿no? Hoy día a mí me gustaría lanzar algunos puntos que nos harían caracterizar y matizar el rostro de este actual gobierno que va encaminado a seguir privatizando, despojando nuestros territorios. Por una parte, esos aspectos se pueden ver claramente en la propuesta de ley para el desarrollo agrario que se está planteando por parte de Morena, ¿no?, y que esta va encaminada justamente a generar las condiciones de encuentro entre los ejidatarios, los comuneros, el Estado y las empresas, es decir, desmantelando a las asambleas comunales, comunitarias, ejidales como entes facultadas a decidir sobre el territorio, ¿sí? Es la continuidad de lo que marcó Salinas de Gortari también en el 92, ¿no?, con la contrarreforma agraria, ¿no? Ese es un punto, habría que revisar bien en qué consiste esa ley de desarrollo agrario que se está planteando y que va muy empatada con la reforma constitucional que está promoviendo hoy día el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esta reforma constitucional se está presumiendo que es la continuidad de lo que quedó pendiente en los diálogos de San Andrés Acanchem en 1996 entre el EZLN y el gobierno federal, ¿sí? Estos diálogos de San Andrés que fueron traicionados por el Estado mexicano y por la clase partidista, ¿no?, y que en el 2001 fue declarada como ley indígena, ¿no? Este tema pendiente que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas es lo que hoy día el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas supone darle una continuidad, supone reconocerlo, ¿sí? Y lo plantea así tal cual en su convocatoria. Sin embargo, una de sus contradicciones es que no está convocando al interlocutor, ¿sí?, que sería en este caso el EZLN, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron los que pusieron en la agenda nacional el tema de tierra, territorio, autodeterminación, autonomía, derecho de los pueblos, transformación democrática de este país, y no solo no los está convocando, sino los está socavando y está desplegando toda una estrategia de militarización sobre los territorios zapatistas y sobre varios territorios también que hoy día están defendiendo sus territorios, ¿no? Entonces, es esta la parte que hay que poner atención, yo creo, ¿no?, en el que
este nuevo indigenismo, ¿no? Con un discurso legalista en materia de derechos indígenas, en materia de derechos agrarios, ¿no? Es lo que hoy día está cubriendo toda esa continuidad del despojo, porque si uno revisa los datos de la Secretaría de Economía, las concesiones mineras que se empezaron a otorgar desde el sexenio pasado no han desaparecido, estas continúan, no se han detenido las concesiones mineras. Las reformas estructurales que aprobó Enrique Peña Nieto en materia energética, en materia del agua, en materia de hidrocarburos, estas no se han echado atrás. En materia energética, la reforma energética abrió las puertas para que hoy día tengamos cientos de eólicos instalados en la planicie del Istmo de Tehuantepec y otros cientos más que están en puerta. De modo que todo este paquete de reformas estructurales vienen acompañadas o vienen a ser selladas con esta reforma constitucional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la Ley de Desarrollo Agrario, ¿sí? Aunque la diferencia es que esta nueva cara que están dando con estas nuevas instituciones, con estas nuevas instancias, pues tienen un discurso indigenista, un discurso ecologista, un discurso progresista, que es mucho más peligroso porque niega esa resistencia, porque niega a ese interlocutor que desde los años 90 puso sobre la mesa este tema, y no solo lo niega, sino también lo ataca, ¿sí? Entonces, yo creo que esos dos aspectos habría que darle seguimiento y no habría que perderlo de vista, ¿no? Sobre todo también en materia energética, con todos los parques eólicos que se están desplegando en el Istmo de Tehuantepec, que actualmente van más de 2.000 aerogeneradores, ¿no? Y que según algunos informes es uno de los corredores más grandes de América Latina, uno de los corredores de energía eólico más grandes de América Latina, y que esto, en términos de nuestro territorio, en términos de nuestra vida en estos pueblos, pues significa desmantelar nuestras tierras comunales, significa todo un despliegue de violencia que se está dando en la región, ¿no? Una serie de asesinatos también, y la agudización de los feminicidios que no se habían visto en otros momentos, ¿sí? Y todo esto queda realmente velado con los discursos que hoy día están cobrando más coyuntura y más relevancia, que tienen que ver con esos discursos ecologistas, ¿no? Que tienen que ver con discursos de energías renovables, que tienen que ver con el discurso de la crisis que estamos atravesando por los combustibles fósiles, ¿no? Que tiene que ver con toda esta manifestación también que se está dando en estos días, en estas jornadas también del movimiento contra el cambio climático, ¿no? Y que en esas jornadas y en toda esta manifestación que se está dando en varias partes del mundo, ¿no? Habría que señalar qué tipo de energía y qué tipo de transición energética están planteando los gobiernos y los estados, porque podemos caer en ese mismo engaño, ¿no? Porque la transición energética que suponen dar los gobiernos actuales, al menos en el caso mexicano, en el caso de las inversiones alemanas, las inversiones francesas y las inversiones españolas en nuestros territorios, son supuestas transiciones energéticas que siguen enclaustradas en una lógica colonialista de despojo en nuestros territorios y sin una verdadera investigación de los manifiestos de impacto ambiental que se puedan tener en los mantos freáticos, ¿no? En cómo se pueden imaginar, ¿no? Instalaciones de miles de parques, de miles de eólicos, ¿no? Sobre un territorio que tiene agua, ¿no? Sobre un territorio que tiene una biodiversidad, que tiene pueblos, ¿no? Viviendo ahí históricamente, ¿no? Entonces, en el marco de toda esta campaña
la crisis que estamos atravesando, de que es insostenible, hay que revisar y ser cuidadosos de que no se sigan reproduciendo los mismos colonialismos, porque una verdadera transición energética no tiene que costar la vida de nuestros pueblos, no tiene que ser a costa de otra vez el genocidio, ¿sí? Entonces, este discurso se sigue manteniendo en este gobierno actual, ¿no? El 1 de diciembre, cuando toma posesión, una de las cosas que señalan a Andrés Manuel López Obrador es justamente eso, ¿no? Es el tránsito a esta producción de energía eólica, ¿no? Ahora, dentro de estos discursos que ha mantenido este gobierno, ¿no? Este discurso indigenista, este discurso ecologista, ¿no? Hay también otro encubrimiento que habría que señalar, que es el de los proyectos mineros, ¿no? Que continúan las concesiones, pero no solo eso, ¿no? Actualmente empresas canadienses están convocando a representantes de pueblos, ¿no? Están convocando a estudiantes indígenas, ¿no? Para un foro en Canadá, ¿no? Un foro que se anuncia como sostenible y multicultural, ¿no? Para ver cómo el extractivismo puede ser un poco amigable con los pueblos y con la tierra, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo y estas inversiones se están dando no solo en la inversión de la extracción de estos minerales, sino también en materia de educación, ¿no? En materia de fortalecimiento de las lenguas indígenas, y que esto va muy de la mano con el neoindigenismo que estamos atravesando, que tiene la necesidad de cumplir diplomáticamente con los discursos y los convenios internacionales, ¿no? O sea, el convenio 169 de la OIT, ¿no? El derecho a la consulta libre, previa e informada, ese resquicio jurídico de la consulta libre, previa e informada, hoy día está siendo también subsumida en esta vorágine, ¿no? Porque no hay condiciones, compañeras, compañeros, no hay condiciones para estas consultas, ¿no? Y porque además, jurídicamente estas consultas no son el primer derecho que tenemos, porque nuestro primer derecho como pueblos es el derecho al territorio, ¿no? Y no por un segundo momento el derecho a la consulta, y no al revés, como nos lo están haciendo creer, ¿no? Como lo están haciendo creer. Entonces, podemos ir matizando estas cosas, ¿no? Yo lanzo solamente estos puntos para que se puedan ir discutiendo quizás más adelante como un diálogo, ¿no? Y pues en un segundo momento me gustaría situar en este espacio, que pues es un espacio universitario también, ¿no? Y como decía el compañero, pues hay que pensarnos desde aquí, también hay que cuestionar a estos modos de producción de conocimiento del poder, ¿no? del Estado también, porque pues de todo esto que les he estado contando, también hay intelectuales que se están robando esa palabra de los pueblos, esa historia de los pueblos, ¿no? Como es, por ejemplo, el ícono de Emiliano Zapata, ¿no? Hoy día hablando de que hay una continuidad por parte del actual gobierno, ¿no? O sea, se están robando las reivindicaciones, se están robando la historia también está en disputa, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría situar una propuesta teórica, política, práctica, que se está dando desde los pueblos, al menos desde finales de los 80s, ¿no? Que es la comunalidad, ¿no? La comunalidad como una práctica histórica de resistencia, ¿no? La comunalidad como un modo de vida, ¿no? Que han reproducido, que han practicado los pueblos, y como centro de esta comunalidad, pues el territorio, ¿no? El territorio comunal, la milpa, ¿no? La fiesta y la asamblea como una instancia importante de decisiones, ¿no? Y como todos estos elementos son parte de lo que se ha estado nombrando, también lo que se ha estado llamando la reconstitución integral de nuestros pueblos, ¿no? Entonces,
ante estos modos de producción de conocimiento que responden a intereses del capital, a intereses del Estado, a intereses de las empresas, ¿no? Porque hay que señalar que también en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hay intelectuales del CIESAS que han trabajado pluralismo jurídico, por ejemplo, desde hace mucho tiempo y que hoy día están siendo los asesores de esta reforma constitucional que está promoviendo el actual gobierno, ¿no? Y que pues por el otro lado pues también estamos los que seguimos apostando a la reconstitución de nuestros pueblos desde la comunalidad, ¿no? Y no desde una apuesta de toma de curules, ¿no? Como lo están proponiendo hoy día en el INPI, ¿no? Entonces pues esos serían algunos puntos que por mi parte quedaría abierta, ¿no? Para lanzar un poco la discusión y que sea más una especie de diálogo que uno va a estar hablando sola, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y sería todo por mi parte. Agradecemos la participación de la compañera delegada de Oaxaca, Josefa, y cerramos esta mesa de participaciones con el compañero Hugo Blanco. Gracias. Algunas cuestiones previas. Le pediría al compañero que se saquen copias de la exposición, o la compañera que lo escribe la tinta para trabajar en ello. Además, este es un libro mío sobre cuestiones indígenas, donde no toco lo que voy a exponer ahora, sino otros temas indígenas, una colección. Y por último, en estos momentos el pueblo ecuatoriano, los indígenas ecuatorianos están siendo masacrados porque están a la cabeza del pueblo ecuatoriano luchando contra las medidas impuestas por el FMI y aplicadas por el gobierno ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, le pido a los compañeros que reproduzcan esto, ¿no? Sobre la lucha que actualmente están llevando los indígenas ecuatorianos a la cabeza del pueblo ecuatoriano contra las medidas recomendadas por el FMI. Bien, voy a hacer una síntesis de los sucesos que llevaron a la reforma agraria en el Perú. En el Perú había el sistema semi-feudal, o sea que no había condes, duques, marqueses, por eso semi, pero había el latifundio que era de grandes hacendados que tenían la tierra y allí tenían indígenas trabajando para ellos. Y como la tierra no aumenta, pero la población sí aumenta, también había gente que trabajaba, que era de una comunidad, pero se veía obligado a salir de esa comunidad, como la tierra no aumenta, y la parcela que tenía su papá y su mamá, que eran, por ejemplo, 1 hectárea, eso se dividía entre todos los hijos y era muy poquita la tierra que daba cada uno. Entonces ellos también se iban a trabajar las haciendas. El Perú tiene 3 regiones naturales. La costa, que es plana y donde no hay indígenas, bueno, hay muy pocos indígenas. La sierra, que es donde está la mayor parte de los indígenas, la sierra, y la selva, que está habitada por indígenas, algunos de ellos no contactados, ¿no? Por eso hacer una carretera por la selva amazónica es criminal, porque los indígenas no contactados pueden morirse de una simple gripe.
o sea, les contagian y se mueren, ¿no? Entonces, los sucesos que voy a hablar ahora sucedieron en la parte intermedia entre la sierra y la selva, lo que se llama la ceja de selva. Habían aumentado los precios de los productos de la ceja de selva, o sea, café y cacao. Entonces el gobierno echó de esa tierra a los indígenas huachipay y matiengues, a los indígenas selváticos que vivían ahí, y vendió esa tierra a 10 centavos la hectárea a los hacendados. A los hacendados de la Chela compraban ahí, ¿no? Y los campesinos que ya no tenían terreno en sus comunidades, en la tierra de las comunidades, o también los que se escapaban de las haciendas de la sierra, iban a la ceja de selva. Como allí los productos tenían un precio apreciable, el café y el cacao, entonces iban ahí a probar suerte, ¿no? Entonces, en la ceja de selva, los hacendados que habían comprado a 10 centavos la hectárea usaban el mismo método semifeudal de la tierra. O sea, al campesino le daban un pedazo de tierra y por ese pedazo de tierra que le daba el hacendado de su tierra, se veía obligado a trabajar determinado número de días en la hacienda. Y como eran mucho más grandes que la tierra, los latifundios, entonces a veces cuando el campesino no tenía tiempo para trabajar su tierra y además la tierra del hacendado, subarrendaba, o sea, daba pedazos pequeños a los indígenas que trabajaban para él, en la chacra de él o en la chacra del hacendado en nombre del arrendire. Entonces, era el sistema semifeudal y por supuesto las leyes defendían al arrendire, ¿no? Que éramos llamados los allegados. Entonces, las reclamaciones de esa gente, que muchas de ellas era audaz, pues por audaces fueron allí a esa nueva tierra, entonces se organizaron en sindicatos, los arrendires y los allegados, y comenzaron a reclamar y a exigir la baja de los días, o sea, que no sean tantos días que trabajaban para el hacendado y querían que se les rebaje el número de días para el hacendado. Esas reclamaciones las hacían jurídicamente. Pero como los jueces y toda la capa dirigente estaba en favor de los hacendados, bueno, no avanzaba eso. Entonces, se formaron sindicatos, los sindicatos hicieron una federación y como no avanzaban en eso, entonces dejaron de trabajar para el hacendado y seguían trabajando la tierra que el hacendado les había dado a ellos para que trabajen. Entonces los hacendados comenzaron a andar armados, indios, ladrones, me están robando mi tierra. En la federación recibimos la queja de los campesinos de la amenaza de los hacendados que andaban armados, ¿no? Y nos enviamos que fueran a la policía a quejarse. Quejaron a la policía y ahí les dijeron: indios sinvergüenzas, todavía tienen cara de quejarse, le están robando la tierra al patrón y él tiene derecho a matarlos como a perros. Entonces, como los hacendados andaban armados,
y la policía no quería intervenir en el asunto ese. Nuestra federación acordó organizar la autodefensa armada, ¿no?, para defendernos de los hacendados. Bueno, allá no era difícil conseguir armas, porque carabinas, escopetas se usaban como ceja y selva para cazar los ajinos, los animales del monte, ¿no? Para matar a esos. Con eso comenzamos a organizar la autodefensa, ¿no?, y la huelga. Pero la policía comenzó a actuar en favor de los hacendados, ¿no? Y entonces comenzó a perseguirnos. Bueno, nos enteramos de que en una parte de la altura, o sea, de la tierra, había ido un guardia con el hacendado y porque allí hicieron huelga los campesinos, no quisieron trabajar para el hacendado. Entonces fueron, ¿dónde está el secretario general? No estaba ahí, no, estaba su hijo solamente. Al niño le preguntaron, ¿dónde está su papá? Yo se dijo, ¿cómo que no sabes?, dijo el hacendado. Le pidió el arma al guardia y le amenazó. Si no hablas dónde está tu papá, te mato. Entonces el niño, como no sabía, se puso a llorar y le hirió en el brazo. Le disparó y le hirió en el brazo. Entonces se lo quejaron. Entonces nosotros fuimos pues a ese lugar, pero antes había que pasar por el puesto donde precisamente trabajaba el policía que había ido a cometer ese atropello, ¿no? Entonces ahí fuimos con las pocas armas que teníamos y bueno, teníamos que pasar obligatoriamente por el puesto. Entonces me acerqué al puesto y le dije, señor, en la hacienda tal han ido un policía y el hacendado y han herido a un niño. Entonces nos están mandando para castigar a los que han hecho eso. Y como no tenemos la suficiente cantidad de armas, venimos a llevarnos las armas de acá. Saca el revólver y le amenaza, así que levanten las manos, acá no va a haber ningún herido. Llevamos las armas y nos vamos. Pero el guardia, en lugar de levantar las manos, bajó la mano para sacar el revólver, ¿no? Entonces yo disparé, alcanzó a sacar el revólver y alcanzó a disparar, pero la bala fue al techo. O sea, un segundo más me demoraba y era yo el muerto. Y dispara, ordenó, y yo otro cuarto comenzaron a salir tiros. Salimos todos los compañeros de él, rodeamos el puesto y le dijimos, tenemos fósforo, como el techo era de paja, podemos quemar. Entonces un guardia se rindió. Entonces yo le dije a los compañeros, no lo toquen. Una persona rendida es sagrada. Y le pregunté, ¿hay un puesto de salud por acá cerca? Sí, hay un puesto de salud en el pueblo acá cerca. Entonces les mandé al guardia y a un compañero para que fueran a traer al enfermero al puesto de salud para atender al guardia que había caído, porque todavía no estaba muerto, ¿no? Entonces, pero no quiso venir, ¿no? Entonces, bueno, le dijimos al guardia que quedó vivo que vaya, pues, y que a sus superiores que informe para atender al guardia que estaba herido. Bueno, lo tomaron preso, los oficiales por cobardía, bueno, así. Bueno, de ahí ya no podíamos regresar a nuestro sindicato, ya no regresamos al sindicato. Estábamos
vagando por ahí y en eso nos sorprendió la policía, pero después me encontré con uno de esos policías. Ellos también quedaron sorprendidos por nuestra presencia. Disparaban al aire nomás, no nos veían. Entonces nos dispersaron y comenzaron a perseguirme. Bueno, me estaban persiguiendo, ¿no? Con orden de matarme, porque había muerto ese guardia y otros dos guardias más murieron, ¿no? Entonces, la orden era dispararme a matar, pero por ahí un compañero me dijo: ¿en qué puedo ayudarte? Le dije: anda al Cusco, que es la ciudad, ¿no? Y ahí te conectas con unos compañeros, ¿no? Entonces, la policía de investigaciones, que es la policía secreta, se infiltró en esa organización del Cusco, ¿no? Y averiguaron dónde estaba yo. Entonces, cuando yo los estaba esperando a ellos, aparecieron los investigadores, ¿no? O sea, la policía secreta, ¿no? Y como ellos sabían que yo iba a hablar mal de la Guardia Civil, que era su rival, la Guardia Uniformada, no me mataron, ¿no? Me capturaron vivo. Bueno, después me procesaron, me sentenciaron a 25 años de prisión, pero ¿qué pasó? La reforma agraria que habíamos hecho ahí se contagió a otras partes. Y en otras partes del Perú también la gente tomaba la tierra de las haciendas, ¿no? Los indios de hacienda se levantaban, o las comunidades también se levantaban, y junto con los indios de la hacienda tomaban las haciendas, etc. Se extendió la reforma agraria por gran parte del Perú. Entonces la burguesía industrial de la capital se preocupó porque la rebelión del campo podía pasar a la ciudad, y además le convenía que el campesino fuera dueño de su tierra para que así contribuyera al mercado capitalista. Entonces, como sabían que nunca iba a haber una ley de reforma agraria, puesto que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estaban en manos de los latifundistas, jamás se les iban a sacar una ley de reforma agraria. Por eso la burguesía limeña impulsó un golpe de Estado y lo pusieron al general Velasco Alvarado. El general Velasco Alvarado terminó con ese sistema latifundista. Ya prohibió eso. Y, entre otras cosas, me liberó a mí cuando habían pedido la pena de muerte. El fiscal de oficiales generales, donde están generales de la Marina, de la aviación, del Ejército, de la Policía Uniformada, de la Policía Secreta, etc., de la Policía de las Cárceles. El fiscal de eso pidió la pena de muerte para mí, pero gente como Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir, que eran conocidos en Europa, reclamaron, y hubo mítines en Europa y en Estados Unidos contra la pena de muerte por Amnistía Internacional impulsó. Bueno, por eso sabrá el pellejo, además, como digo, Velasco Alvarado me dio la libertad. Bueno, eso es todo, compañeros. Perdón, los libros cuestan, acá, como digo, hay otros libros, 200 pesos, pero hay relatos sobre el tema indígena, que no son lo que ahora hay, sino otros relatos también. Y eso del Ecuador, que actualmente están luchando contra las medidas ordenadas por el FMI, al que tenemos la desgracia que se llama Lenin Moreno. Todos tenemos que mandar solidaridad con los indígenas del Ecuador, que están a la cabeza de la resistencia del pueblo ecuatoriano. Eso es todo.
la participación de los tres. Les recordamos, como comentaba el compañero, que vamos a tener aquí la venta de libros de nosotros les indies. El costo va a ser de 200 pesos y vamos a dar lectura justo a las 2 páginas que nos entregó el compañero. La lucha indígena en el Ecuador. Aunque soy peruano, quiero hablarles de la lucha que se está llevando a cabo por los indígenas en Ecuador, que es una de las más fuertes del momento. Como en otras partes de América, en Ecuador los indígenas han estado sometidos desde la conquista por los españoles, siendo despojados de sus territorios y usados como fuerza de trabajo por los dominadores. Y como en otras partes de América, se resisten y mantienen su lengua, su cultura, su colectividad, su lucha. Recientemente el gobierno de Lenín Moreno, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, sacó un decreto para suspender el subsidio a la gasolina, lo que afecta tremendamente a las clases populares, pues como sabemos, subiendo la gasolina sube todo. Los transportistas se declararon en paro y a ellos se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al frente de todo el movimiento indígena. Miles y miles de indígenas comenzaron a movilizarse hacia las ciudades. Asustado, el gobierno cambió la sede del gobierno de Quito a Guayaquil y decretó estado de emergencia. Los indígenas continuaron su movilización. La policía comenzó a golpear, los indígenas comenzaron a detener policías. El gobierno pidió una tregua y atacó a traición. Los transportistas levantaron su paro, pero los indígenas continuaron. Para el 11 de octubre, los compas tenían una lista de 1.070 detenidos, 855 heridos y 5 muertos. Ante las campañas de desinformación, se armó toda una red alternativa de información. El gobierno atacó con bombas lacrimógenas, con motos, caballos, las movilizaciones y los lugares de alojamiento. Hay un número indefinido de muertos y muchos heridos y detenidos. El gobierno ofrece dádivas ridículas que son rechazadas. Cuenta, por supuesto, con el respaldo del gobierno norteamericano. El 11 de octubre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas anuncia una tregua y se compromete a dialogar, pero aprovecha la tregua para atacar a la gente en la asamblea. La decisión es seguir resistiendo. Los correístas se aprovechan del movimiento y toman el 12 de octubre la Contraloría, donde se encuentran los procesos de corrupción en su contra, cambiando la correlación de fuerzas. Se irrumpe también en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Se abre el diálogo para el 13 de octubre. Se deroga el decreto. Es un triunfo muy importante. El pueblo no fue derrotado. No ganancia absoluta, hay muchos muertos. No aceptaron remover a los ministros de Defensa y del Interior como se planteaba. Queda una comisión para redactar un nuevo decreto. En el diálogo se nota la diferencia de claridad y capacidad de los compañeros de los pueblos y las nacionalidades indígenas ante los representantes del gobierno. Mucha gente festejando, hay mucho más que hacer, la gente ya puede volver a sus casas, no más muertos, al menos por esta jornada, no más desaparecidos. El gobierno sigue insistiendo que no existen asesinados. El gobierno tiene una política extractivista como en el resto de Latinoamérica. La lucha sigue. Los indígenas tuvieron una presencia y una voz clara. Hay todavía muchas lecciones que sacar de esta dura batalla, que es un ejemplo para los demás pueblos. Los correístas y las viejas izquierdas debilitaron al movimiento con su oportunismo. Dicen en su análisis los compañeros de allá que no necesitan de Correa y sus secuaces y cómplices ladrones de luchas que estorban y hacen daño y son la manga izquierda de la camisa de fuerza que explota, exprime y destruye al Ecuador. Solo unidos y organizados vamos a poder derrotar al neoliberalismo y garantizar la vida para las futuras generaciones. Terminamos la ronda de participaciones. Vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para los compañeros. Sí, primo está viendo, ¿no? Ya, yo soy sordo, entonces me dices tú. También soy chulo, ¿no?
Si no contamos con preguntas. Bueno, lo que comentaba la compañera Josefa, ¿no? de toda esta cuestión del istmo, apenas cuate del INPI, el ADEFO, había dado una entrevista ahí con Talina, ¿no? Donde afirmaba que la cuarta T no va a pasar por encima de los pueblos y que el proceso de consulta y todo este rollo. Hasta donde nosotros sabemos también, pues en esta parte del istmo a los presidentes municipales ya les dieron una buena lana, están llegando pues hasta 10,000 varos por cabeza en algunos pueblos, ¿no? Para poder comprar el paso de este tren interoceánico. La pregunta ahí es, pues, ¿qué están previendo los pueblos de esta región para poder enfrentar pues algo que no se había visto en mucho tiempo? Parece que sí, de verdad lo quieren imponer y están gastando toda la lana del mundo para hacerlo, ¿no? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo va a ser la resistencia? Hay amparos que están dando los pueblos mixtos, en específico, ¿no? Contra las consultas del INPI, eso por un lado. Por otro lado, de donde puedo hablar más, que es en mi pueblo, en Chimalapas, la zona de Chimalapas, pues ahí se les ha dicho muy claramente en sus foros, ¿no? Que para nosotros lo primero es resolver el tema de los conflictos agrarios, ¿no? Y no esta negociación, el paso transísmico, ¿no? O sea, no es un tema que interese, ¿no? Y al menos en Chimalapas, donde todavía se mantiene la asamblea, digamos, ¿no? La asamblea más pues no está desmantelada del todo. Esa ha sido un poco la respuesta. En el tema de los pueblos zapotecos, en la planicie, que es donde han desmantelado las asambleas agrarias y comunales, ¿no? Históricamente, pues, en la guerra sucia de este país, desaparecieron al asesor de bienes comunales y desde 1979 no hay presidente de bienes comunales en Cuchitán, que es una comunidad agraria, ¿no? Que fue el asesor de bienes comunales, fue desaparecido por el ejército mexicano, ¿no? Y con eso desmantelaron, ¿no? Y pusieron las bases para que hoy día se pueda imponer, ¿no? Se estén imponiendo estos proyectos. Ahí tienen cooptado, claro, a los presidentes municipales en esos casos, ¿no? No solo eso, sino expresidentes municipales anteriores hoy día son Morena y son parte del INPI, ¿no? Entonces, claro que ahí se ve más aplastante, ¿no? Pero en esa zona es justo donde está la Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa de la tierra, el territorio, la API, ¿no? Que son los que están dando también la batalla jurídica, ¿no? Impugnando esas consultas, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, el pueblo Icot, por ejemplo, que el pueblo Icot, o conocido también como Guave, que son los que viven en las lagunas del Océano Pacífico. El caso de la consulta para el pueblo Icot, el 31 de marzo, que estaba contemplada el 30 de marzo del 2019 para el pueblo Icot, no se llevó a cabo en San Mateo del Mar, donde lo querían hacer, porque días antes las compañeras ICOTS convocaron a sus autoridades y decidieron que antes del derecho a la consulta tenían el derecho al territorio y que por lo tanto anulaban toda imposición de consulta en su pueblo, y con eso estaban dándole un claro mensaje al Estado, al gobierno y al INPI de que ellos no van a permitir que su territorio sea destruido para remodelar el puerto de Salina Cruz, o que les impongan los proyectos eólicos que han venido deteniendo desde el 2012, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se están dando por parte de los pueblos, de los compañeros y las compañeras que están resistiendo, ¿no? Por otro lado, claro que hay gente que se está vendiendo, ¿no? Sobre todo autoridades, ¿no? Que hoy día están encumbradas en el gobierno actual, ¿no?
Pero a mí me gustaría, aprovechando esta pregunta que estás haciendo, me gustaría terminar de precisar algo que tiene que ver con esta problemática, que es señalar que el problema de la tierra, ¿no? El problema de la tierra en este país, el territorio y también en los pueblos de América Latina, ¿no? Tiene que ver con un problema cuyas raíces son colonialistas todavía, ¿no? Cuyas raíces se remiten a un Estado-nación de carácter colonialista, ¿no? Con marcos jurídicos que mantienen todavía esa normativa, ¿no? Y que eso pone, o sea, imposibilita una justicia agraria en estos países, una reforma agraria concluida, ¿no? Y que por el contrario continúa toda esta lógica de despojo, ¿no? Este Estado-nación, ¿no? Actualmente en su momento capitalista extractivista, ¿no? Pues lo podemos ver claramente en esta reforma constitucional que está promoviendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el que por un lado dicen que van a reconocer el territorio de los pueblos, el derecho al territorio de los pueblos indígenas, a excepción de aquellos recursos considerados estratégicos para la nación. ¿De qué recursos estamos hablando? Del agua, de los gases, de los minerales, de los ferrocarriles incluso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay una sujeción colonial, ¿no? Todavía por parte del Estado, ¿no? O sea, quiere mantener a los pueblos sujetos todavía a un marco colonial, ¿no? Eso es lo que ha imposibilitado, tan bueno es lo que algunos han llamado colonialismo interno, me parece, ¿no? Eso es lo que ha imposibilitado también que el Estado y la clase partidista de este país no haya reconocido a los acuerdos de San Andrés, ¿no? O sea, ¿cómo los va a reconocer? Porque en su lógica no lo puede reconocer, porque es una lógica capitalista extractiva, ¿no? Y eso lo podemos asistir hoy día en América Latina con los gobiernos que se han enunciado progresistas, ¿no? Como el gobierno de Bolivia, como el gobierno de Ecuador, ¿no? Cuya economía, ¿no? Está todavía muy anclada, ¿no? a ese régimen, y por muchos marcos avanzados, ¿no? Muchos marcos jurídicos avanzados que tengan reconocimiento de los pueblos, no hay un respeto real a los territorios, ¿no? Entonces, esa relación que sujeta todavía a los pueblos al Estado, a un Estado-nación, además único e indivisible, como se vende en este país, que es sumamente violento, ¿no? O sea, sumamente violento a la diversidad de pueblos que existe, pues es lo que ha constituido un régimen tributario que hoy día que es lo que le están vendiendo a los pueblos y a todos esos líderes. Con esto quiero decir que el Estado le dice a los pueblos: yo voy a explotar esos recursos estratégicos, que son estratégicos para mí, la nación, ¿no? Los voy a explotar, voy a generar riqueza, los voy a transformar y te voy a compensar con programas, ¿no? Con educación, programas asistencialistas, programas de salud, programas o servicios básicos que deberían ser sin que seamos despojados, ¿no? Eso es una relación tributaria todavía, ¿no? Eso es una relación tributaria en el que el Estado está incapaz de otorgar o de reconocer plenamente los derechos al territorio de los pueblos de este país, y es el mismo caso con los otros pueblos de América Latina, ¿no? En tanto el Estado siga imponiendo de manera violenta una geografía, un marco jurídico con raíces coloniales, ¿no? Estos problemas van a continuar, estos problemas en la relación de los pueblos con el Estado van a continuar, ¿no? Y en tanto continúen, pues se van a agudizar en momentos coyunturales, cuando se quieran imponer las mineras, cuando se estén imponiendo los parques eólicos, cuando se quieran
cambiar el uso de la tierra, ¿no? La tenencia de la tierra que durante más de 500 años se ha defendido, ¿no? Como tenencia comunal y que poco a poco se ha ido desmantelando. Entonces, estas tensiones van a continuar en tanto el Estado siga imponiéndose de manera violenta en una relación tributaria colonialista, ¿no? De la colonialidad. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, en el Perú las comunidades indígenas, como digo, ya no tienen encima de sí el latifundio, pero están siendo atacadas por la minería, cielo abierto que le quite el agua, por las hidroeléctricas, etc., ¿no? Entonces siguen luchando por sus reivindicaciones, porque su salud está siendo atacada por las grandes empresas neoliberales. Vi como al final de tu discurso mencionaste que ahora un poco el cambio que se ha dado en el discurso que usan para atacar a los pueblos originarios es que ahora está pintado de verde, ¿no? Como que va a venir ecologista, las leyes que usan para despojarlos van a venir hipotéticamente en nombre del medio ambiente van a despojar las tierras. Ya he visto comentarios de gente de la 4T diciendo, ay, ¿por qué no protegen a los bosques los zapatistas después de que los talan gente como paramilitares, ¿no? Que eso suena como lo que estaban diciendo hace unos años en Brasil, ¿no? Antes de que empezaran los incendios y todas estas cosas. Ustedes ya han visto, se les ha hecho más difícil platicar con gente de los problemas que tienen por este discurso. O sea, ya vemos que está ahí, pero sí ha funcionado para complicarles la situación a ustedes, tener que estar peleando y decir, no solamente, no es que no estamos de acuerdo con salvar el mundo, ¿no? ¿Cómo han manejado esa situación? Bueno, sí, eso es más claro, por ejemplo, en los parques eólicos, ¿no? Que se venden como energía verde en varios de los pueblos. Pues claro que es más difícil, ¿no? O sea, combatir un parque eólico que combatir una minera, ¿no? Porque la minera tienes más claro que se va a contaminar a tus ríos, ¿no? Y con los eólicos es menos visible o es menos, sí, o sea, se percibe menos el impacto que pueda tener a los mantos freáticos, que pueda tener a los pozos de agua, ¿no? Que están ahí mismo, pues, ¿no? Que es donde los están instalando. Yo creo que esa sería la parte más difícil, ¿no? Y sobre todo en la inversión de compensación ambiental que le llaman, ¿no? Que hacen los eólicos por deforestar, en algunas zonas donde se están instalando deforesta, y invierten, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? Que mi pueblo es como más zona de selva, zona de bosque también, ¿no? Varios ecosistemas viven ahí y invierten ahí como forma de compensación ambiental. Entonces, de esa forma, pues, van fracturando, ¿no? La relación que pueda tener y van intentando también invisibilizar que son que son una especie de analgésico a esta crisis capitalista que se está viviendo, ¿no? Que son parte de la misma historia, pues, y del mismo sistema de explotación. Eso es donde más se podría señalar como las problemáticas, ¿no? Porque así es más difícil. Bueno, ¿por qué te opones a la energía renovable, ¿no? ¿Por qué te opones? O sea, cuando los compas de los pueblos zoques de Chiapas están contra los pozos petroleros, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, sí, no quieres pozos petroleros, pero tampoco quieres energía renovable, entonces ¿qué quieres, no? Bueno, ¿qué quiero? Que no me despoje, porque esa energía ni siquiera es para los pueblos, ¿no? Esa energía que están produciendo los eólicos ni siquiera es para los pueblos, para las corporaciones, para Coca-Cola, para Bimbo, ¿no? O sea, para mantener otra vez una cadena que además también, o sea, la inversión en los eólicos es parte de lo que llaman los créditos de carbono, ¿no? O sea, los permisos de contaminación de las empresas. Entonces,
Claro que desmantelar todo eso pues está difícil, ¿no? En la región, en los pueblos, porque además pues también hay que recordar que pues, la imposición del neoliberalismo en este país ha generado condiciones degradables en los mismos pueblos, ¿no? O sea, condiciones difíciles en que la gente les dice, bueno, te damos un empleo, ¿no? O sea, te vendemos la idea de que te vamos a dar un empleo después de que durante años te hemos privatizado todo, ¿no? Te hemos despojado, pues, poco a poco. Entonces, claro que se vuelve complicado, ¿no? Combatir esos discursos verdes, ¿no? Que hoy día están tan de boga, pero que no hay que dejar de señalarlos y sobre todo insistiría en el marco de estas jornadas contra el cambio climático, ¿no? Buenas tardes. Una pregunta creo que para los tres. Por lo que el texto que nos trajo el compañero Hugo, hablando de Ecuador, creo que las similitudes que podríamos hacer en cómo acabó Ecuador en lo que está ahora y el momento en el que nosotras estamos ahora aquí en México son muchas, ¿no? No solo por lo que ya dice el texto, ¿no? Como el papel de oportunista del correísmo allá, sino ahora Correa dice que Lenin Moreno es un traidor, ¿no? Pero fue funcionario del correísmo toda la vida, ¿no? Y durante los gobiernos de Correa, la CONAIE, los movimientos indígenas, como ahora el CIG, el CNI, eran atacados, señalados por el gobierno en turno en su mejor momento, ¿no? Y dice el texto del compañero Hugo que hay entonces esa vieja izquierda es una especie de camisa izquierda, ¿cómo dice? Manga izquierda, ¿no? De la camisa de fuerza para mantener el modelo, etcétera, ¿no? Pero entonces necesitamos, o cómo, preguntar, una forma de nueva izquierda distinta a ese llamado progresismo y cómo la podríamos pensar, además de la comunalidad, ¿no? Sino un poco más allá a eso, y tratando de abordar problemas como los que ya decían en la pregunta anterior. Por ejemplo, me acuerdo mucho que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas dicen: estamos por la renacionalización de la industria energética, y que cuando fueron con los compañeros de la TOSEPA, ellos les dijeron: pero nosotros no estamos en contra ni de la nacionalización ni de la renacionalización, porque para nosotros esa nacionalización energética fue despojo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este tipo de movimientos construyan diálogos, puentes, ¿no? Movimientos universitarios, sindicales, en comunidades, etcétera, de distintas maneras? Pienso que es un reto fuerte, ¿no? Y si alguno de quienes están en el panel pudiera dar alguna idea, pues agradecería mucho. Y no sé si me escucho. Le pregunto sobre la expresión. Me preguntó sobre esta expresión de la izquierda y la camisa de fuerza que explota, exprime y destruye al Ecuador como izquierda. ¿Cómo? Que solo seis izquierdas, pero que no. ¿Alguna propuesta? Su pregunta es: ¿cómo sería una otra izquierda? Una que no es pues que no es tan antigua, Lo que nosotros creemos es que la comunidad indígena manda a la asamblea, no manda el individuo.
Entonces, ese tipo de organizaciones, si se extiende entre en la zona no indígena también, es lo que queremos. Porque si no, uno u otro que ha sido dirigente, bueno, habla, Correa, por ejemplo, Correa en el Ecuador, ¿no? Que sí, que mi gobierno no haría eso. Correa se está aprovechando de esta crisis para aparecer él como El Salvador, ¿no? Estamos porque las organizaciones, así como los indígenas ecuatorianos, es la Confederación de Comunidades Indígenas, ¿no? La que actúa y ha ido a Quito, ¿no? Del campo han ido a Quito, y en Quito son la vanguardia. Entonces creemos que casi todo el pueblo también tiene que organizarse en asamblea y manifestarse, al igual que lo que están haciendo los indígenas ecuatorianos, que además, como digo, no se han quedado en su lugar, sino han ido a Quito, ¿no? Y el gobierno ha tenido que escapar a Guayaquil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que sean las colectividades las que luchen, igual que lo que luchan las comunidades indígenas. Creo que vas a decir algo más elocuente que yo. Yo creo que la pregunta es muy buena y creo que una de las dificultades con la pregunta es que invita a que haya una respuesta única. Y esa respuesta no puede ser única, yo pienso. Una cosa es lo que pasa con los compañeros del SME, otra cosa es la que pasa aquí en la universidad, en donde, hay que decirlo, es muy difícil organizarnos, ¿no? No obstante, sí hay esta cuestión de, pues, cómo se ve. La palabra democracia está muy manipulada, muy utilizada, pero entendiéndola como la gente la entiende comúnmente, planamente, si está este asunto de revivir las asambleas, de revivir las colectividades, de revivir las redes. Yo pienso que la red universitaria anticapitalista, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Pienso que en el colectivo que hacer aquí con esto es lo que estamos tratando de hacer. Retejer las formas de relaciones, ¿no? Primero, de un modo que no sean transaccionistas, o sea que entonces tú hiciste tu lucha y yo voy a tu lucha y luego tú me regresas tu lucha. O sea, hay que romper con un asunto de transacciones en la vida cotidiana que nos está de hecho pidiendo organizarnos y que nos coopta porque nos hace actuar, digamos, como capitalistas, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, creo que necesitamos el estudio profundo de lo que está pasando en nuestros espacios, porque sí es cierto que ha ocurrido una atomización, una individualización, y que cruzamos una sociedad pues un poco de manera, ya en las ciudades sobre todo, pues ya no territorial, no siempre territorial. Yo creo que muchas personas de los que estamos aquí pues ya perdimos esas comunidades que antes estaban. Entonces esa es la razón por la cual es muy importante estar con los compañeros, porque ellos todavía tienen esas otras alternativas de organización de las cuales nosotros podemos aprender, pero como lo dijimos en el texto, pues también hay que hacerlas aquí. También tenemos que empezar haciendo esta nueva comunalidad aquí, y va a ser distinta, y a lo mejor hasta va a ser distinta aquí en la facultad, allá en Derecho, ¿no? Por poner un ejemplo, pero de todos modos hay que ver la manera de que sea, digamos, desde abajo, para que desde abajo se construyan las alternativas y no que nos estén prescribiendo las alternativas, que nos estén prescribiendo los planes de estudio, que nos estén prescribiendo para quién se van las becas y para quién no. O sea, hay toda una cuestión de toma de decisiones detrás, en la que las instituciones están por encima de nosotros y nosotros abajo de ellas, y tal vez habría que ver la manera de invertir esa relación, y que sean las asambleas y las comunidades las que estén encima de las instituciones, para que las instituciones sirvan pues
para la sociedad. No sé si dije algo muy elocuente, tal vez no. Pero entonces la respuesta son dos. O sea, una respuesta es, pues no hay una respuesta única, la respuesta la estamos tratando de construir. Es cierto lo que está señalando, pero también necesitamos un cambio de paradigma. O sea, en el paradigma en el que estamos, seguimos muchas veces solo confiando en la organización pues estatal, en la organización institucional, en reformar esa parte, y no estamos haciendo nosotros las cosas que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que también un camino es empezar nosotros mismos a organizarnos otra vez. ¿No quieres decir? Yo no sé. Sí, pienso que es muy interesante tu pregunta, sobre todo porque no la puedo responder así muy precisa, porque también es algo que uno se pregunta constantemente, ¿no? Con los compas de otros sectores, de otras latitudes también, ¿no? No solo de México, sino del mundo, pues, porque la lucha también es mundial, ¿no? Pero sí me gustaría señalar que quizá esa falta de vínculo muchas veces, o esa falta de, tú dices, bueno, la relación que pueda tener los trabajadores de la energía con los pueblos quizá, o con otros sectores, pues es parte de las mismas contradicciones del sistema de producción en el que vivimos, pues, ¿no? Me parece, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Unión Hidalgo, que están dando una lucha contra EDF, ¿no? Contra Electricité de France, la paraestatal francesa que está invirtiendo en energía eólica, pues se ha acercado con el sindicato de Francia, ¿no? Con la CGT, para decirle, a ver, vamos a ver cómo combatimos, ¿no? Esta explotación, estas injusticias. Y pues claro, es el trabajo de la CGT, ¿no? Te estás metiendo con su trabajo. Entonces ahí a lo que me lleva un poco a reflexionar es que quizá tendríamos que apuntalar más contundentemente al modo de producción que se está viviendo, ¿no? Y que en ese sentido las luchas que se están dando desde los pueblos, desde las mujeres, ¿no? Desde la diversidad sexual también, desde, ¿no? otras expresiones, ¿no? Pues varias de ellas están apuntando contundentemente a un modo de producción que es insostenible, ¿no? Y que tarde o temprano va a acabar con esto, ¿no? Y que por mucho que un sector pueda estar defendiendo, sí es muy digno, ¿no? Defender sus derechos laborales, defender, ¿no? Lo que históricamente han defendido, pues creo que habría que convocarnos, ¿no? A señalar en qué sentido ese modo de producción nos está jodiendo, ¿no? A todos desde donde estemos, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues reterritorializar nuestras luchas, ¿no? Porque pues también nos han vendido la idea de que somos eternamente despojados en la ciudad y que no tenemos territorio, ¿no? Pero creo que el compañero justo lo decía, ¿no? O sea, aquí también es un espacio de disputa y es también un territorio, ¿no? Bueno, el auditorio donde estamos, su misma historia, ¿no? La lucha estudiantil, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que yo apuntalaría un poco ahí, ¿no? En cuestionar ese modo de producción extractivista que estamos viviendo, y que en ese sentido tiene relevancia estas jornadas que se están dando, ¿no? Jornadas en defensa de la vida y el territorio, ¿no? Y en la vida que nos compete a todos y todas, pues, ¿no? No nada más a los pueblos indígenas, ¿no? Porque hay altos índices de feminicidios, ¿no? Que cada vez son más cínicos, ¿no? Más impunes también, ¿no? Porque aquí mismo, ¿no? En la universidad, ¿no? Se están cometiendo crímenes, pues. Entonces, a mí me parece que sería apuntalar eso, y creo que algo muy interesante que decía el compañero Claudio también,
es que existe ese modo de producción de conocimiento también, ¿no? Que yo le añadiría un modo de producción de conocimiento también extractivista, ¿no? Desde las academias, ¿no? También, y que hoy día se está cuestionando, y que frente a eso pues hay que generar otros modos de producción quizá más orgánicos, más desde donde nos situamos también en la defensa por nuestros derechos y nuestros territorios, desde el cuerpo hasta la universidad y hasta las comunidades agrarias, ¿no? Entonces, eso, y lo otro que ya también un poco se señalaba aquí, que es justamente la transformación de esas relaciones sociales capitalistas a transformación en relaciones comunales, ¿no? Un poco eso. Y bueno, eso sería algunos puntos. ¿Alguna palabra más que quieras decir? No. Bueno, bueno, me parece que está bien que esta reunión se haya hecho alrededor del 12 de octubre, día de la invasión de América por Europa, ¿no? Que hasta ahora no podemos defendernos de eso. Y entre otras cosas, en su idioma existe el machismo, inclusive el artículo. En los idiomas nativos no existe el artículo, porque el rascacielos es macho y la casa es hembra. El y la, no sé para qué sirve, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo menos peligroso. Lo más peligroso es que el aplastamiento que comenzó a los pueblos indígenas de toda América, ¿no? Y está bien que conmemoremos eso, reivindicando a los pueblos indígenas y que cada año ya hagamos eso es todo. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, les recordamos que tenemos aquí a la venta los libros del compañero Hugo, Nosotres, Les Indies, con un costo de 200 pesos. Les agradecemos a los tres compañeros de la Red Universitaria Anticapitalista su participación y a ustedes por asistir a este foro. Es el tiempo de los pueblos, 527 años de inicio de resistencia. Concluiríamos con eso.